aplicaciones que vamos a ver y en esta gestión de documentos, procedimientos instructivos, seguir necesitando dentro de la propia estructura de mi sistema de gestión, ¿no? Entonces veremos, voy a acceder, hay un poco unos tips clave. Entonces accedo a la herramienta documental. Como ven, el primer cambio pues es igual. Es un entorno también, hemos trabajado en diseño, pues bastante dinámica, con estructura de carpetas pues bastante también interesantes, ¿no? También me permite pues el marco de trabajo ampliar, de manera que pues si necesitamos un análisis mayor o una visión mayor de la información, ¿cierto? Simplemente con un clic el usuario podrá trabajar. Esto no es tampoco tener solo un clic, sino también se está pensando en, es decir, cuando un dispositivo móvil, puede ser un tablet PC, puede ser desde un smartphone, pues simplemente accedo, visualizo en grado superior, etcétera, ¿no? El sistema se va a autogestionar para adaptarse al dispositivo. En la administración, pues resaltar algunos aspectos clave. Hay ciertas cosas que quizá, pero es que creo que consideramos que de visualizar, ¿no? Cuando hablaba de mejoras tecnológicas, de innovaciones, pues algo bastante común, y ya llevamos bastantes años, pues el tema del drag and drop. De manera que el usuario, si quiere reordenar las distintas carpetas de la estructura del gestor, pues simplemente arrastra. Y entonces esa filosofía vamos a ver cómo se va arrastrando en distintos de una sola vez para que veamos cómo reiterativamente vamos a ir de ese aspecto. También otros aspectos pues es la personalización de los elementos que a priori pues ser triviales, pero que cuando intentamos implementar el cambio, rápidamente sepan dónde se encuentran, qué es lo que están buscando, qué es lo que contiene el sistema, qué información. Pues un aspecto interesante es poder personalizarse las distintas iconografías. Estos iconitos me van a permitir pues darme las distintas opciones de estructura documental, ponerle colores, va a poder visualizar pues rápidamente, pues por ejemplo yo estoy visualizando acá, oye, pues este caballito que significó, etcétera, ¿no? ¿Qué significa un sistema de barras? Pues pueden ser informes. A los usuarios pues le acerca mucho más al propio sistema de gestión. La estructura de permisos, pues también bastante dinámica, bastante simple, donde simplemente con clic personalizarse qué puede hacer cada grupo de usuarios dentro del sistema. Ediciones rápidas, nuevamente nos esté mostrando pantallas y pantallas, lo decía Mauro al principio, pues en muchas pantallas que te saltan, despistan al usuario, entonces esta filosofía pues se está implementando dentro de la herramienta y como ven pues es bastante fácil, ¿no? Entrando en la plataforma, pues por ejemplo documentos vigentes, pues rápidamente el sistema me aparece con la documentación vigente, buscadores simples, rápidos, donde pongo pues por ejemplo políticas. Y el sistema rápidamente me va mostrando, oye, pues es que yo resulta que quiero no buscar solo un documento, sino quiero hacer una búsqueda total. Pues aquí a la izquierda, parámetros, como yo quiera, hágaselo usted como quiera. Es una filosofía que siempre hemos mantenido en ISOTools. Entonces, esta búsqueda avanzada, no solo va a tener campos estructurales por defecto, por ejemplo, esto de acá es lo que habíamos visto que el usuario se puede dar, sino que también va a permitir hacer búsquedas por cualquier tipología de campo personalizado, sea del estado del flujo, etcétera, ¿no? Las fechas de publicación, nos va a permitir pues bastantes avances en ese sentido. Si entramos en una carpeta, también esto es algo de resaltar, bueno, puede tener subcarpetas. Por eso se ve la filosofía de yo muestro en el listado carpetas y subcarpetas en el panel de la derecha y en el panel de la izquierda pues muestro el sistema en árbol. Y claro, organizaciones con cierto nivel o ciertas filosofías o culturas estructurales, pues la documenta este tema efectivamente a la conexión con las dadas, ¿no? Esta solicitud pues surge de la propia organización. Imaginen un dueño de un proceso o cualquier usuario que solicita una modificación o solicita un procedimiento. Estamos enfrentándonos a una serie de problemas distintos y necesitaríamos documentar esto para que la gente no se despiste o homogeneizar y conseguir otra serie de objetivos. De esas solicitudes, el usuario gestionaría una nueva solicitud.
seleccionaría pues la información, esto es totalmente personalizable, o eso nos hemos creado pues una solicitud de documentos de gestión o propios del proceso, propio del sistema de gestión. Queremos una qué sé yo, cualquier cosa. Esta es la figura, solo esto me va a permitir meter el sistema. No, todos los campos personalizados que queramos, ¿no? Como bien saben. Cuando levanto la solicitud, esto lo que me ha hecho es dispararme un registro dentro de un proceso, un diagrama de flujo. Si se dan cuenta aquí a la derecha, soy el propio usuario que está gestionando. Me ha mandado un correo electrónico, me ha mandado un panel de alertas, etcétera. Pero yo vengo acá y digo, mira, pues tengo dos solicitudes y esta es la que acabo de realizar. Cuando hago clic en ella, lo que visualizo es el circuito. ¿Ok? Puedo hacer una documentación de justificación de la solicitud. Puedo hacer una de la misma, escribiendo qué persona es la que si está rechazada, no está rechazada, algunos comentarios. ¿Ok? Continuamos nuestro flujo, mandamos correo a la siguiente si se quiere o no se quiere. Queda la aprobación de un usuario, clicamos, escribimos cualquier cosita y el sistema me va a pendiente y supone que el usuario lo que tiene pendiente es de documentos, pues tiene pendiente de hacer una solicitud, una cadena, una trazabilidad total. Hay veces que se necesita un estudio, un análisis a partir de esa solicitud. Por ejemplo, en este caso, pues hacemos clic y nos lleva a la siguiente pantalla. Ya a crear el documento. Y acá esto me lleva pues a que vean las distintas mejoras de esta versión para poder conseguir una mayor integración con nuevas filosofías, ¿no? Igual, acá, pues en este caso, escribimos el título, en este caso lo hemos dejado libre porque puede ser una solicitud, una versión, pues esta sería la primera versión, el sistema seguro automáticamente la tomará, o puede ser que lo que queramos dejar oculto y se encargue de hacer eso, cosa que nos pasa también con el código. Podemos tener un código manual, pues PC o -01 o tal, o bien esa lógica, dejarla dentro del circuito que va a quedar asociado. Entonces, si yo he asociado a gestor documental un circuito, de esta aplicación veremos dónde se dan todos estos circuitos y accesos, pues tiene ya una lógica interna en la cual va automáticamente a construir ese código. Y ahora las siguientes opciones, las siguientes, este azulito y las los distintos acordeones en rosita, pues me va a permitir crear documentos de tipologías. El de tipo fichero o archivo, depende del idioma, pues me va a permitir, como siempre, seleccionar un archivo, PDF o lo que yo quiera y lo subo. La real innovación viene en la parte de documentación interna. Esta de documentación interna me va a permitir bien subir un archivo. ¿Con qué opción? ¿Con qué es lo que se permite? Pues que yo lo subo ese borrador y después voy a poder seguir trabajándolo en el sistema. ¿Con qué significa un documento editable? Pues puede ser un documento doc, un XLS o un PPT. Es decir, puede ser un Word, un Excel o un PowerPoint, donde vamos a, en función de lo que ya he seleccionado, pues el sistema me va a cargar una vista tal que así para que podamos trabajar en el mismo. Como ven, es un panel muy parecido a Office, muy limpio. ¿Ok? Es un documento donde yo pongo cosas, sino que sí que básicamente es un documento con cabecera, puedo poner pantallazos, ¿vale? Puedo subir imágenes directamente, por ejemplo, sobre esto mismo que estamos viendo, hago una captura de pantalla, el usuario la pueden ver. Es una vuelta más en el cual el usuario directamente no necesita tener en su equipo el propio Office, sino que directamente tiene una herramienta donde en la nube va escribiendo todo esto que va haciendo el usuario desde acá, le va a aparecer a otro usuario directamente. La rapidez, o pásame el documento, súbelo, bájalo, modifica. La verdad es que eso con esta versión nos permite pues, hacer todo esto.
En cuanto a circuito, pues veíamos acá pues que podemos seleccionar pues igual la tipología, si el documento de cómo va a ser, si me equivoco pues puedo seleccionar la carpeta, hombre, que no era acá, puedo modificar, asignar los permisos, elementos de configuración, etcétera. Entonces desde acá pues yo puedo crearme el propio documento, ¿no? Entonces me acabo de crear el documento y ya a partir de acá, si con circuitos lo he configurado previamente y en función de las usuario va seleccionando, pues le va a permitir pues ir trabajando la propia información, ¿no? La propia cadena. El sistema va a saber a quién avisar, a quién informar, el código pues automáticamente, etcétera. Aspectos interesantes, pues es el tema, por ejemplo, de la publicación. Entonces, nosotros podríamos llegar a publicar el documento. Hay sistemas de control, el sistema se encuentra el documento, no vamos a poder publicarlo. El sistema de log, pues también visualizar bastante más esa información. Y un tema de control y gestión de históricos. Si me voy a documentos vigentes y busco uno, por ejemplo, el procedimiento PTR, cuando voy al botoncito de histórico, me va a permitir pues ver la trazabilidad, ¿no? Cómo va avanzando. De manera que puedo ver de dónde va el siguiente. Si yo voy teniendo muchas versiones, el izquierda, a la derecha, cuáles son las distintas versiones que voy teniendo, de manera que, oye, pues yo estoy acá, pero mira, pues quiero ver el documento en la versión anterior y lo veo, lo trabajo, etcétera, ¿no? Puedo tener el log, puedo dejarlo público, entonces lo voy a dejar público, ¿vale? Y me va a aparecer información pues para poder visualizar las distintas informaciones, ¿no? En principio, cuando visualizamos un código, un documento público, pues vemos la URL típica de el propio documento, es muy típico pues para políticas, etcétera, ¿no? La nueva versión tenemos la publicación de códigos QR. ¿Y cuál es la filosofía de publicar el código QR? Pues imaginemos una planta, yo como consultor pues he vivido esa época en la cual pues vas a una planta, tiene las instrucciones técnicas más o menos puestas, bien ordenaditas, la gente para consultarla pues al final se queda ahí una cosa ahí obsoleta, el polvo, se ensucia, sacarla es un poco incómodo. Esta filosofía, entrando ya a organización de usuario con un celular, con un smartphone, el código y descarga el documento y lo visualiza y descarga siempre la última versión, o sea, visualiza el documento en la última, cual es mucho más limpio y nos va relacionando. Si yo soy una pública o quiero documentos públicos, pues si tengo la propia política o catálogos, etcétera, puedo dejar publicar información, está gestionada en ISOTOOL, la puedo dejar ese código QR para quien lo visualice, etcétera, ¿no? Entonces es una filosofía pues que también nos va a ir bastantes avances. Otro que de hecho estaba ahí un poquito abajo es la parte de Google Drive, de manera que el usuario vea si es necesario, si quiere crearse un documento en Google Drive, siempre que tenga permisos para llevar a cabo esta actividad, ¿no? Esto me va a generar un documento en el propio Google Drive. Ok, me aparece una cosita así, y esto básicamente es Google Drive. Voy a poder trabajar. Sé que nosotros, una de las primeras cosas que empezamos con el gestor documental nuevo es la parte propia, de hecho, del Google Drive, pero después hemos ido, la verdad es que a mí particularmente, antes que me gustaba más Google Drive, particularmente me gusta más trabajar con el propio, de más cositas, ¿no? Entonces ahí, bueno, está el propio integración, es uno de los aspectos que comentamos, que nos permite integrar con otras plataformas y otras herramientas, por ejemplo, pues con Google Drive, ¿no? Entonces, gestión documental, como ven, es una filosofía limpia, me permite circuitos más potentes, documentos, pues, mucho más personalizables, pues para que la gente entre y trabaje y mastique, por así decir, el sistema de gestión. Entonces nos permite pues un salto cualitativo, cuantitativo bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ahí la parte de gestión documental y lo que decía, integraciones, docs, Excel, código QR, etcétera. Entronizando un poco con la parte de ISO 9001, pues esas es para la gestión de partes interesadas, ¿ok? Entonces, servir también pues para introducir
nuevas aplicaciones. Entonces, hemos accedido a la aplicación de partes interesadas. Entonces, lo primero que el usuario puede acceder es un cuadro de mando donde pueda ir visualizando cómo se encuentra el estado de la gestión de, por ejemplo, de compras, satisfacción de clientes, grados de las compras o de las entregas, etcétera. Acá hay información para que los usuarios sepan exactamente cómo va, un pequeño calendario de trabajo. Pues si quiero directamente crear una empresa, cualquier cosa, pues este panel que me va a permitir pues crear los distintos objetos. Visualizando acá es una filosofía que se está introduciendo y acá me da pie, es la filosofía de widgets. Esto nos va a pedir como quiera. Quiere un widget acá, ahora acá, bastante limpieza en estos aspectos. También interesante, pues la filosofía de cómo se va a ir generando los nuevos formularios del propio sistema. Igual, lo que decíamos, pues con drag and drop el usuario ir completando la información rápidamente. ¿Ok? Puedo hacer la información desde acá, puedo configurar un poquito más el nivel desde acá arriba, etcétera, ¿no? Entonces nos va a permitir drag and drop, más limpias, más bonitas, elementos de previsualización, también pues muy interesante de poder revisar sin tener que irme a cómo queda esta información, sino que directamente puedo ir a la previsualización, elementos de traducción que el usuario se puede ir implementar. Por ejemplo, la ficha de una organización, pues yo puedo hacer una visualización de los elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo accedo desde acá, pues me creo una empresa, pues por ejemplo, okay, meto la información, ok, me aparece la ficha de la entidad y me aparece también la disposición de acceder a distintos elementos del propio de la herramienta, pues me va a permitir ver el análisis de las distintas partes. Me va a permitir hacer la disposición, mover las distintas carpetas, igual, la personalización de los listados. Esto también me va a permitir, pues a través de drag and drop, añadir campos, etcétera. El usuario está más pensado directamente desde la propia pantalla hacer los distintos cambios y las distinciones o disposiciones que tengamos a nuestra necesidad, ¿no? En cuanto al tema de la propia identificación y gestión de partes interesadas, vamos un poquito más de tiempo, entonces quiero presentaros la forma en la cual se gestionaría las distintas... por ejemplo, si vamos a la parte interesada, o análisis del contexto. Aquí análisis del contexto, parte interesada, no sé qué ha pasado. Veríamos la información estructurada, ¿vale? Esto igualmente nos va a permitir pues gestionar la estructura de elementos dentro de la plataforma, ¿ok? Entonces, si gestiono, por ejemplo, capacitación, pues voy a poder diagrama de flujo de capacitación. Si, por ejemplo, me voy a reclamaciones, equipo de infraestructura, alertas alimentarias, por ejemplo, esto ya es alguna acción. Y este diagramado se puede hacer en la propia, de forma que podríamos ir arrastrando distintos objetos, etcétera, que me va a permitir. Muy alineado a lo que sería el BPMN. La notación de BPM, pues para ver la visualización aquí, pues para diagramas muy grandes, que sabemos que pueden ser bestialmente grandes, pues voy a poder arrastrar la información rápidamente por los distintos apartados. Desde acá, pues puedo ir trabajando, pues básicamente todo lo que necesite. En análisis del contexto o análisis de expectativas y partes interesadas, etcétera, hemos ido incorporando herramientas. Lo que decía, está pensado pues para tener ciertos elementos de análisis, para hacer mapas mentales, introducimos conceptos como Pareto, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a la identificación y análisis, por ejemplo, este campito de análisis me va a permitir escribir un mapa mental, por ejemplo. En este caso, este es un análisis propio que el sistema pues me va a... y voy a poder incluir acá una fórmula de cálculo. Por ejemplo, en este caso, pues estamos incluyendo el análisis, pues lo vamos a contrastar a través de una valoración, a través de impacto en y la probabilidad de ocurrencia. Ya lo que sería el propio Pareto, ¿no? Entonces, desde acá, desde esta filosofía, pues vamos a ir permitiendo gestionar todos los distintos puntos del sistema. Un ejemplo de esto, pues el análisis del contexto. Entonces,
Entro en el análisis del contexto, por ejemplo este de acá, y acá esto ya es cómo se gestiona, ya la propia gestión, donde normalmente de administración, y esto es donde vamos a trabajar con los procesos, con este registro. Paneles muy limpios, muy atractivos, con mucho diseño, y nos va a permitir a distintos estados, los estados de las acciones van variando, pendiados, etcétera, ¿no? Pues una mayor, esos comentarios, esos se quedan en correo electrónico, muchas cosas se quedan en un contexto de una reunión, nota, un acta, entonces todos esos aspectos me van a ir llevando a